nos recibe en su casa de Madrid Beatriz Matesanz, enfermera, profesora universitaria y durante muchos años coordinadora de trasplantes en la Fundación Jiménez Díaz. En su último año de estudios, teniendo solo 20 años, una meningoencefalitis súbita la llevó hasta el borde mismo de la muerte. Quedó tetrapléjica, pero asombrosamente se recuperó y consiguió terminar sus estudios. Su propia ECM y su vida profesional como coordinadora de trasplantes le ha dado un gran conocimiento de lo que es la muerte, que nos va a aclarar algunos conceptos importantes que a veces manejamos con demasiada ligereza. Antes de empezar, una disculpa técnica. Notaréis cómo la imagen se aclara y se oscurece a veces. Es fallo de un servidor que cuando grabé la entrevista aún no controlaba bien la autoexposición de la cámara. Aún así he preferido publicar el estupendo testimonio de Beatriz y no dejarlo metido en un cajón solo por este fallo técnico. Así que gracias por vuestra comprensión y vamos con ello. Yo empecé enfermería en el año 72-73. Cuando a mí me ocurrió la meningoencefalitis fue en el año 75, ya justo en mi último año, estaba en tercero de lo que antes se llamaba ATS, ¿no? Sí. Luego hemos pasado por tantas. Entonces, bueno, fue en diciembre, que además lo curioso es que yo estaba justo poco antes, bueno, al día siguiente tenía un examen, o sea que estaba ya en los exámenes del primer trimestre. Y estaba en la planta de cardiología, y entonces estando en la Fundación Jiménez Díaz, sí. Y estando en la planta de cardiología yo me di cuenta, me mandó la enfermera que había, yo era alumna, claro, me mandó la enfermera que había, me dijo que me tomara todas las frecuencias de los pacientes y tal. Claro, cuando es un paciente cardíaco no le coges la frecuencia en la mano, tienes que cogerla con el sí. Y yo ya noté que tenía una presión en los oídos tremenda y mucho dolor de cabeza. Entonces, bueno, pues ya llegó la hora de irnos a tomar un café a la escuela de enfermería que era allí. Entonces, según subía, digo, la verdad que tengo un mareo y estoy como de atontada y de mal y tal. Bueno, nos tomamos el café, que yo no sé si ni siquiera si me lo tomé, y cuando salíamos, era un pasillo largo en la escuela, pues iba y me dice una compañera mía, pero Beatriz, ¿vas tonta? Dice que parece que vas borracha, que vas dando tumbos. Digo, ¿sí? Dice, sí. Y entonces digo, es que la verdad y justo salió lo que era la directora de la escuela, Sor Matilde. ¿Qué la pasa, señorita? Digo, pues no sé, que estoy muy mareada, no me encuentro bien. Ella siempre decía que estaríamos con el mes. Y entonces yo decía, no. Y justo todavía había compañeras que dormían allí mismo en la escuela. Y otra compañera mía estaba de reposo absoluto porque tenía me parece que fue un problema, era de pulmón por tuberculosis, una tuberculosis pulmonar. Y estaba de reposo. Y entonces me dijo, túmbese usted ahí en la habitación, al lado de su compañera, y a ver si se la pasa y ale a la planta. Bueno, pues yo me tumbé y esta compañera mía, Flor, dice, pues vamos a repasar el examen de mañana. Digo, pues sí, hazlo tú, porque yo con el mareo que tengo no. Y entonces, según estábamos, ella me dice, ¿te estás enterando? Y entonces yo, la verdad, que yo sí que recuerdo que quise decir que no me encontraba bien, pero a mí yo noté que no me salía la. Entonces ya la vi a ella que, pero Beatriz, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dio una voz a la señora que estaba arriba, que era la que cuidaba, llamó corriendo y un médico. Y a mí lo que más me llamó la atención es que el médico que bajó, que estaba en la biblioteca, era un médico que luego curiosamente fue coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid. El que bajó, yo había estado con él en la planta momentos antes porque él estaba haciendo un estudio. Entonces me estuvo pidiendo las constantes de pacientes y mirando unas cuantas historias de unos pacientes. Entonces, claro, esa era decirle que era yo
pero ya tenía la boca por lo visto toda torcida, empecé a convulsionar, entonces él dijo, venga corriendo a bajarla a urgencias. Entonces me bajaron a urgencias, bajó el doctor Boixados y el hombre es el que dijo que me pusieran un Valium por las convulsiones que tenía y a ver qué pasaba, y de ahí ya, bueno, pues empezó el proceso a ver qué es lo que me ocurría. Claro, con las convulsiones y según estaba, pues bueno, pues lo primero que te toca, entonces no había ni escáner, ni había resonancias, no había nada, había que se hacían una arteriografía por 2 vías que eran muy problemáticas porque solía haber problemas, pero bueno, pues ¿qué era? Funciones lumbares. Con las convulsiones. Claro. Entonces intentaban relajarme, claro, cada vez que eso, y yo no sé cuántas funciones lumbares me harían a mí en mi pero si no me llevé 12 o 15, no me llevé ninguna. Y entonces, bueno, pues ya empezaron a reunirse cantidad, porque claro, entraba con las crisis convulsivas y eso era tremendo, porque era como la niña del exorcista. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues... ¿Cuánto tiempo estuviste con las crisis, más o menos? Pues mira, con las crisis estas, sí, yo creo que con la crisis fuerte, yo creo que pudo ser, si esto empezó en diciembre, el 7 de diciembre me parece que fue, el 7 me parece que fue, y yo estuve como hasta un poco antes de Nochevieja, el día 30 o el día 29, una cosa así, ¿eh? Pero el momento en el que tuviste la experiencia esta... Fue a finales, fue la última esta que fue como el día... porque luego yo estuve ingresada hasta marzo, ¿no? Pero la fuerte esta pudo ser a finales de diciembre. No te puedo decir bien el día, o sea, pero que te ingresaron entonces. Me ingresaron a primeros y yo estuve un día y otro día con convulsiones, poniéndome tratamientos, haciéndome analíticas por todo lo habido y por haber, claro, todo lo que se podía hacer entonces, que tampoco no teníamos las armas que hay ahora, ¿no? Y entonces, bueno, yo me quedé tetrapléjica, o sea, yo tenía las convulsiones, pero yo me quedé paralítica desde el cuello hacia abajo. O sea, yo no podía mover nada. Entonces, claro, al ser una cosa tan brusca, por decirlo de alguna manera, sin ningún y que de repente una persona se te quede tetrapléjica, pues era muy duro, ¿no? Entonces, ¿Dieron con lo que tenías pronto o no? No, tardaron. Es más, estuve un tiempo como un poco como si fuera el que realmente me dio al final ya el diagnóstico y que dijo, yo estoy segura, pero había gente que no estaba tan segura, que él dijo que era de etiología tuberculosa, una meningoencefalitis. Fíjate, no fue el internista, fue el doctor Boixados, porque dijo, realmente es la prueba que hemos hecho la prueba de la tuberculina, y a mí el brazo se me puso tremendo, vamos. Y lo que me daba, el líquido cefalorraquídeo, lo que me daban eran muchos linfocitos. Entonces, era una infección muy grande, claro, una infección, no, sobre todo una inflamación, ¿no? Entonces, claro, lógicamente las meninges estaban inflamadísimas, era una cosa tremenda, y el encéfalo igual. Entonces, todo el rollo era que todo ese mes de diciembre eran reuniones, pues se le hace una cráneo de abrirme para ver realmente qué se puede encontrar, porque esto no es normal. Y ahí se lo agradezco que en paz descanse el doctor Boixados, porque él dijo, yo no la abro a esta criatura sin saber a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. Bueno, la verdad que eran casi todas las noches, las tardes, porque además sí que salía en el momento que había un golpe brusco, que tenía muchísimo cuidado, claro, de que se entrara con mucho cuidado. Claro, tenía prohibidas también las visitas, era mi hermana, mi madre y poco más, porque tampoco se sabía qué podía ser, ¿no? Pero si se daba un golpe o algo, entraba en la crisis convulsiva. Claro, al tener esa inflamación, pues es lo que ocurría.
nada, y lo que ocurrió es que esa tarde-noche yo empecé con unas convulsiones tremendas, pero que no se paraban. Y yo recuerdo que hubo un momento que yo la verdad sentí como una paz tremenda, pero no sé, una algo tan especial, que es de eso que dices, no me importaría volverlo a revivir otra vez, o sea, es que no me importaría. Entonces yo lo que sí que vi, porque era como eso sí que era como una cuesta, o sea, era como muy profundo, muy lejos, vamos, se veía, entonces era como si fuera una cuesta, y en el fondo sí que se veía una luz que es indescriptible, una luz maravillosa, que yo sí que llegué como me iba hacia la luz, y lo curioso que era, mientras yo me estaba yendo hacia la luz, yo estaba viendo lo que estaba pasando en la habitación. Pero yo recuerdo de ver al anestesista que llegó, que llegaba y que dijo, a esta criatura yo no la intubo hasta que no se pare. O sea, yo estaba como medio parada, pero no la parada completa de tener, y entró con el carro de paradas, con el maletín, con el ambu, con todo, porque entonces era como un carro lo que había, ¿no? Estaban todos los internistas que había, que además hay alguno que todavía le veo, no me acuerdo ahora cómo se llama, y que estaban en la habitación. O sea que, y mi madre, la pobrecita, que solo hacía que rezar, y que la dijeron que se fuera, que mi hermana la dijo también que venga, que saliera, y entonces pues fue. Pero tú viste cosas. No, yo lo vi. O sea, yo vi como desde arriba de que estaba, y que se sentó al lado mío. O sea, el anestesista se sentó al lado mío, y pudieron ser horas. Yo ahí estabas inconsciente. Yo ahí estaba inconsciente, claro. O sea, no es que le vieses tú. No, yo estaba completamente inconsciente. Yo no sé cuándo volvería yo a estar. Entonces, el anestesista, lo reconociste. Los médicos con el carro de paradas. Sí, era ¿Tú habías visto alguna vez un carro de paradas de sí que lo había visto, sí. pero yo no, a ver cómo decirte, además no es que en ese momento viera lo que era el carro, porque se quedó fuera, yo vi lo que era luego el maletín, pero es más, yo desde arriba, yo lo que oí, no es ya el que, es que además yo lo oí, o sea, el clac, 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 que mi hermana María Ángel sí que me dijo, ¿cómo que lo oíste? Digo, yo oí el clac, 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 clac que llegaba, que eso es lo que se quedaba, y me dijo, fíjate, lo último que se pierde es el oído, ¿sabes? Pero yo es que yo vi al anestesista cómo llegaba, cómo se sentaba a mi lado, y cómo dijo, yo a esta criatura no la meto el tubo hasta que no. Y entonces, bueno, pues la manipulación de que estaba mirando, cogiéndome para ver cómo respiraba, cómo no, metiéndome, pues me imagino que para las convulsiones que estarían. Bueno, pues lo que durara, no te puedo decir lo que duró. ¿Y todo eso lo viste? Sí. Y entonces. Y dices que lo viste más o menos a la vez de irte hacia la luz esta, ¿no? No, yo estando ya en la luz arriba. Ya en la luz. Sí. Y según ibas hacia la luz, ¿cómo te sentías o cómo? Una maravilla. O sea, porque yo no noté que todo el mundo decía, pues es que es para haberse roto algún hueso. Y yo, en cambio, yo no noté ningún dolor de nada. Según estaba, o sea, ya te digo que yo es de eso que ahora mismo lo pienso, que no lo he hablado mucho, la verdad. Y yo digo, es que me encantaría, o sea, es que no me importa. Si es eso, es que no me importa nada en absoluto. Yo ya me desperté o amanecí, mi madre, la pobrecita, pues estaba rezando, y yo es cuando ya la dije, mamá, no te preocupes, porque a mí la muerte no me da ningún miedo. Y es más, sí, porque en ese momento me salió, ¿no? Me da mucho más pena este niño, que no había vivido un niño con una leucemia, que era además el hijo de un compañero, y lo había tenido hace poco, y entonces, bueno, pues para mí es más fuerte, ¿no? Era más fuerte el crío ese. Pero por lo demás, pues yo ya te digo que yo a mi madre sí que se lo dije, que había visto
Sí que se lo dije a mi madre, lo de la luz sí que se lo ¿En dije qué a mi momento se lo madre. dijiste? ¿Estando ingresada todavía? Sí, 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 sí. o sea, estando Es que ahí. ten en cuenta que yo seguí ingresada Sí. todo el mes de enero, todo febrero y hasta día 10 de marzo, cosas así, me darían el alta. En ese momento, durante esa experiencia, digamos, de lo de la luz y ver lo que te estaba pasando, ¿tú te notabas lúcida o era todo una cosa eh, como No, confusa y todo no, esto? no, 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 no. Yo curiosamente lo veía perfectamente. O sea, yo me notaba y además me notaba bien. Sí. O sea, yo no, Ujú. no, es que estaba como feliz. O sea, como una cosa, como diciendo, se me han pasado todos los males. O sea, como diciendo, si es, o sea, lo que la dije a mi madre después, mamá, es que no me da ningún miedo la muerte. Yo además es verdad, o sea, que luego miraba un crucifijo que tenía enfrente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que es como, parece como que me ha llamado, ¿no? Una cosa... Entonces, no, yo era una paz tremenda la que sentí, pero tremenda, ¿eh? Y estaba feliz. O sea, es que la palabra es eso, o sea, radiante, feliz, sin ningún tipo ni de dolor, ni de angustia, nada de nada, nada. Y era pues flotando, yo qué sé. Es que no, es complicado, ¿eh? Claro, El definirlo es muy complicado, sí. claro. Estuve tetrapléjica pues como hasta... Mira, el día de mi cumpleaños es el 30 de enero. Y el día de mi cumpleaños yo todavía no me levantaba. Lo que pasa que sí que había recuperado ya algo la fuerza de la mano, del lado derecho, del brazo derecho. Pero yo todavía no había logrado ni ponerme de pie. Y entonces yo creo que fue como a raíz en febrero o algo así que yo ya empecé esto, tengo que de luchar para... Y ya es cuando ya una de las veces dije, venga, ponerme de pie, que no, Beatriz, ¿qué tal? Que ponerme de pie. Y eso sí que me acuerdo de la médico que era muy así, la de rehabilitación, y que me dijo, bueno, ¿usted qué velita ha puesto? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque esto no es normal, No es normal la la recuperación. recuperación que tuve. O sea, todos daban por hecho, hasta el doctor Boisados, que me lo dijo, el hombre. Dice, yo daba por hecho, Beatriz, que te quedabas en silla de ruedas. Así que a mí cada vez que me preguntabas qué es lo que tengo y cuándo me voy a recuperar, y para mí el día que me dijiste yo quiero seguir en este cuatrimestre y yo para mí es que me bloqueaste de una manera, me decía el hombre, me decías que me emocioné porque decía, bueno, pues es que te has estado muriendo. Dice, vamos, yo no da... Además, la frase de él fue, yo no daba ni un chavo por ti. Esa fue su frase. Dice, es que no daba ni un chavo por ti. Dice, entonces, claro, que yo llegara en el mes de marzo, a finales de marzo, porque como pilló la Semana Santa, pilló en marzo ese año, entonces era como empezar el siguiente cuatrimestre en abril. Y entonces yo dije que quería empezar. Estaba además muy hinchada, pues por corticoides que me pusieron y tal. Y entonces, bueno, pues con mucho tesón lo conseguí. O sea que la recuperación fue bastante sorprendente, ¿no? Fue muy sorprendente. Mucho. Dicho por Dicho, ya te digo, por la jefe de rehabilitación
Y bueno, y realmente por todos los médicos en sí. Bueno, es más, tengo otra anécdota, que esta fue la pena. Había un médico en la clínica que le llamábamos, la escuela le decíamos el Fittipaldi, porque el pobrecito estaba en silla de ruedas. Entonces ya sabes, de las cosas de ser de la gente joven, entonces le llamábamos Fittipaldi, porque es que iba. Entonces es verdad que él debió de estar en alguna crisis convulsiva mía, debió de estar en la habitación. Yo eso no lo recuerdo. Claro, bueno, todos los días, ¿no? Y entonces llego cuando ya me había recuperado, y dio la casualidad que otra compañera de tercero, no, de segundo, me parece que fue, tuvo también un cáncer y se murió. O sea, que fue un curso en la escuela. Y entonces cuando llego allí a la planta, a la segunda, me acuerdo, y me dice, estaba hablando, ¿no?, con la enfermera. Anda, que fíjate, dice, porque, pues vaya, con la escuela, ¿no?, de esta. Dice, porque fíjate, ha sido la que se ha muerto ahora por el sarcoma. Dice, luego aquella chica que no se supo qué fue. Y le dice la enfermera, ¿qué chica que supo? Dice, aquella que se ponía con esas convulsiones y tal. Y ya le dije, muchas gracias, porque dicen que te dan 10 años de vida. Digo, por lo menos 10 años de vida tengo más. Digo, esa chica era yo. Mira, el pobre se puso colorado, no sabía. Digo, que no pasa nada, hijo. Digo, si más de uno me habrá dado por muerta. Digo, pero esa soy yo y estoy aquí. ¿Qué? No se lo creía el pobre hombre. ¿Esto fue años después? Eso fue cuando yo ya empecé a recuperar. Pues yo empecé, pues me parece que fue, pues fíjate, ¿qué te voy a decir yo? Pues en septiembre, pues a lo mejor fue en el verano. Bueno, pero ese año. ¿No? El mismo año, te estoy hablando del mismo año. Sí, el tío no se lo creía. No se lo creía, claro. Entonces, claro, y que encima estuviera allí, o sea, ya claro, trabajando. El caso de Beatriz es el segundo ejemplo conocido a nivel mundial de una ECM asociada a un proceso de meningitis. Como reconoce Bruce Grayson en un artículo del 2018 y él mismo ha confirmado en 2024, en la literatura médica solo se conoce además el caso de Eben Alexander, el neurocirujano de Harvard que en 2008 sufrió una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Él tuvo una profunda ECM durante la semana que estuvo en coma y que ha descrito preciosamente en su libro La prueba del cielo. En el caso de Beatriz, la meningoencefalitis estuvo causada por otra bacteria, la de la tuberculosis, que accedió al líquido cefalorraquídeo. Beatriz estuvo más tiempo con los síntomas y sus convulsiones le produjeron una tetraplegia de la que asombrosamente se recuperó. ¿Influyó en algo aquella firme determinación de recuperarse para terminar sus estudios? En la gran mayoría de casos de ECM que he conocido, la recuperación fisiológica de la persona ha sido muy llamativa, en palabras de los propios médicos que les han atendido. Y no solo por el hecho de haber escapado de la muerte en una situación crítica, sino por las semanas o meses de recuperación posterior. En el mundo ha habido casos realmente espectaculares, como el de Anita Moorjani, el ya citado de Eben Alexander o el de Mellen Thomas Benedict, por ejemplo. En la segunda edición del libro El yo no muere, se recogen 11 casos de ECMs verificadas que dispararon un proceso posterior de curación médicamente inexplicable. ¿Qué se traen de vuelta estas personas? ¿Tenemos todos los seres humanos esa capacidad de autosanación, latente o escondida, a la que estas personas acceden durante su experiencia? Siempre lo he recordado, pero lo he recordado pues dejándolo como algo como muy natural y para mí, sin darle ningún y yo realmente en lo que
me metí más, por decirlo de alguna manera, fue a terminar mi carrera de enfermería, el poder ayudar. Y yo es que además pensé, si yo estoy aquí es por algo. O sea, y si yo he vuelto es por algo. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre, pues la verdad que siempre ha sido un poco el ayudar a los demás y el hacer mi carrera, que es lo que más me gustaba. Sí, no, es un recuerdo que de todas formas hay veces que me hace como, no sé cómo decirte, ¿no? Las chiribitas en el estómago de decir, oh, sí. O sea, no es como un recuerdo más, que mira que he tenido recuerdos toda mi vida, recuerdos buenos y malos, ¿no? O sea, el recuerdo del nacimiento de mis hijos, pues es una maravilla, ¿no? Pero es diferente, es distinto. ¿Por qué es diferente? ¿Cómo lo notas tú cuando recuerdas eso? Pues mira, el recuerdo del nacimiento de mis hijos fue de los dos y del que perdí, que es que perdí uno, ¿eh? Es algo maravilloso, que lo primero además lo deseábamos muchísimo, ¿no? Jesús y yo, porque además con el problema de Jesús, de la enfermedad renal, pues no sabíamos tampoco si podíamos tener hijos, ¿no? Yo con el primero con Ricardo lo pasé muy mal, fue un parto muy, muy, muy complicado. Yo tuve además luego unos problemas horrorosos de infección puerperal y bueno, fue horrible. Y entonces, pero de todas las formas el decir tengo un hijo es algo tremendo, pero no, es que no sé cómo explicarlo. O sea, el flotar de esa manera en el momento ese de la luz no es lo mismo. Es distinto. O sea, es que tú te puedes decir, ¿cuál es el momento, yo qué sé, más maravilloso? Yo qué sé, el día de mi boda, cuando me casé, cuando tuve a mis hijos. Pero es distinto. Y tampoco te sé explicar el por qué, ni porque fíjate tú, yo para mí, pues el día de mi boda, pues me lo pasé, y el día que me dijeron que me quedaba embarazada, y por qué. Pero eso es otra sensación distinta. O sea, es una cosa, no sé, diferente. Pues lo de la luz te digo que es impresionante. O sea, lo de la luz es, no sé cómo, es que es algo, es una cosa tremenda, inexplicable. O sea, la verdad muchas veces decimos, yo siempre lo he dicho, y yo creo que es por eso, el que no me dé el miedo a la muerte es por esa experiencia un poco, porque se dice, si realmente va a ser igual, es que no me importa nada en absoluto. Pues el otro día me parece que lo hablaba con mis hijos. Anda, mamá, no digas tonterías. Digo, no, es que os lo digo así, como lo siento. ¿Tú has tenido curiosidad por este tema? ¿Has leído? Pues mira, tuve en mis manos pues yo creo que fue casi muy poco tiempo después. La vida después de la vida. De la vida después de la vida. Pero bueno, sí, yo es que además a ver cómo te diría, pero como yo sabía seguro que existía, pues entonces tampoco ha sido una cosa de decir, bueno, pues es que además si había alguien que decía, ya están estos, digo, pues qué pena que no lo hayas vivido. Sí que alguna vez a lo mejor he contestado eso, ¿no? Pero bueno, como muchas más cosas, ¿no? Hay cantidad de personas, yo creo que en la UBI hay cantidad de personas que han estado más para allá que para acá y que luego te cuentan de... ¿Tú has oído algún caso más, además que el tuyo? Sí que he escuchado, sí. Lo que pasa que, bueno, pues es lo mismo. Mira, tengo uno muy, muy claro, pero que no creo que quiera hablar, que es hermana de una amiga mía también. Pero luego de estos que... a lo largo de tu vida profesional. Y luego de gente que te han dicho que es que han pasado por la UBI y que te han dicho y que ellos que se han quedado un poco como diciendo, pero bueno, ¿cómo pueden saber que estábamos y qué tal y qué cual? Pues sí, lo que pasa es que tampoco, no, la gente no ha querido tampoco hablar mucho, no se han puesto para hablar. ¿Ayudaría a los pacientes? Claro, porque realmente no se tendrían a lo mejor por qué callar ciertas cosas o pensar, soy raro. Pues no, pues es una cosa natural, ¿no?
Aunque yo no creo que la gente piense, cuando ha pasado por eso, dicen, bueno, se lo callan y dicen, bueno, pues vale, pero el que lo he sentido he sido yo. Entonces, por eso sí que sería muy importante que el personal sanitario sí que conociera de lo que puede pasar y que la gente no está loca, que se pasa y se pasa. Claro. Entonces, bueno, pues a nivel de, pues estaba yo pensando, desde charlas a nivel en las escuelas de enfermería, por ejemplo, que están ya en el último curso, el ir y dar, pues no estaría mal. Y a nivel de médicos, pues podía ser igual, a lo mejor, ¿no? El poder coger gente experta Sí. y que haya recogido casos y que se pudieran... Muchas veces se dice que las personas que han vivido una ECM no han muerto realmente y que por tanto lo que cuentan no tiene por qué ser lo que nos ocurrirá en el momento de la muerte verdadera. Sin embargo, conocemos bastantes ECMs con un diagnóstico de muerte clínica tras un paro cardíaco. Con tu experiencia como coordinadora de trasplantes, ¿nos puedes aclarar este punto? Yo he tenido muchos pacientes que te han llegado en parada cardíaca, muerte clínica y además muchas veces que dices, madre mía, y que hemos estado aquí porque era joven y que has estado a lo mejor dándole más de media hora y hasta una sistolia más de media hora, que dices, no, se va a quedar con unas secuelas y luego a lo mejor han salido adelante. Yo he tenido muchísimos pacientes de estos que te han llegado, pues uno que si se había caído desde no sé dónde, qué tal, con masa encefálica fuera hecho, bueno, algo increíble, y de esto que como tienes que ir haciendo el proceso para ir mirando, bueno, pues antes vamos a mirar, que por ejemplo había muchos médicos que decían, ya está aquí, ¿no? Que yo tengo que ir mirando, que es que a lo mejor no sirve, es que a lo mejor miro uno que ha llegado y yo qué sé, y tenía un HIV positivo, una hepatitis B positiva, pues lógicamente no servía, ¿eh? Entonces tú ibas adelantando lógicamente, porque además te lo ponían que para ser donante, entonces lógicamente lo podías hacer antes, ¿no? Bueno, te puedo contar de más del 50% que yo puedo haber hecho y luego han salido para adelante, otros que no han servido, pero hay muchísimos que gracias a Dios han salido adelante, que se han recuperado. Entonces, o sea, y hay algunos que dices, madre mía, cómo quedaron los pobrecitos, no sabes si es mejor o peor, pero bueno, pero oye, han salido adelante y se ha luchado por ellos y se acabó, claro. Y entonces, y es lo mismo que el tema que tenías que estar con muestra, vamos a ver, que hacemos el electroencefalograma y siempre yo estaba, ¿cuándo le habéis quitado la sedación? Bueno, ha sido... ¿Cuándo se le ha quitado? A ver, hora. ¿Eh? ¿Y qué tenía puesto? No, bueno, era midazolam solo. Me da lo mismo. 12 horas. No podemos hacer el electro hasta que no pase 12 horas. O sea, los protocolos... son estrictos. Hay que seguirlos al pie de la letra. Entonces ahora mismo ya es diferente porque ahora mismo ya tienes lo del donante, bueno, pues la eutanasia, y cada uno que piense lo que quiera. Y, por ejemplo, el tema de la donación en asistolia. Son pacientes que normalmente tienen un daño cerebral que es irreversible, pero que realmente todavía no van a entrar en muerte encefálica. Entonces, bueno, pues ahí sí que hablas con la familia y dices, bueno, lo único, bueno, como es, les haces antes un test además para ver si se pueden parar en 60 minutos, que es lo que se puede, que si no, no te servirían tampoco. Les haces un test para ver cómo es y dices, bueno, si la parada, claro, es completamente distinto. Además, el informe, el diálogo que tú le das a la familia, por decirle de alguna manera, que eso nos toca a la coordinadora de trasplantes, al coordinador de trasplantes, cambia completamente. O sea, tú estás hablando de la muerte encefálica y es que es la persona, tú constatas que está muerto. Tú en la sistolia, tú dices que tú tienes que desconectar para que tenga la parada en media hora, en una hora, y entonces puedes extraer los órganos. Entonces es un proceso también, pero allí no se mueve ni Dios. O sea, hasta que no se cumple todo el protocolo, allí no se hace nada. Mira, recuerdo de un donante que tuve de estos de limitación y bueno, pues ya estábamos, pues ya tienes que luego después de la parada te esperas los 5 minutos de rigor, más todavía, además todo apuntado, y de repente en esos 5 minutos, en el cuarto, a los 4 minutos te hace titi,
Digo, "Ch". Pero bueno, si eso me da lo mismo, hay que comprobar. O sea, quietos todos. Bueno, pues es verdad, o sea, que es una esta eléctrica que no tiene nada que ver. Entonces, por la misma máquina fuimos a por el ecocardio, lo hicimos, estaba parado por completo, pues para 10 minutos más que se nos han estropeado los órganos, se han estropeado, pero tú tienes que afianzar perfectamente que esa persona ha fallecido. ¿Y has tenido algún caso, cuando se llega al estado este de la muerte encefálica, has tenido algún caso de reversión de eso? De muerte encefálica no. O sea, hecha con todo el protocolo. Sí. O sea, lo que yo me acuerdo, que además fue de un anestesista, y me dice, yo he visto muchos casos de electroencefalograma plano y que luego han salido, digo, ¿cómo dices? Digo, ¿qué electroencefalograma plano? ¿Cómo se ha hecho? No, pues, digo, no, una cosa es que te hagan un electroencefalograma a ver que si hay brotes de supresión, y estaba sedado. Hombre, me imagino que sí, digo, entonces es que a mí no me sirve eso de que sea el electroencefalograma plano. ¿Cómo vas a hacer un electroencefalograma y decir que es plano si al paciente tú les tienes metido una sedación? Pues lógicamente que tiene que dar un electroplano. O sea, que quitarle la sedación y ver. Y esperar el tiempo que sea dependiendo de la sedación que se tenga. Ya, porque porque tiene que eliminarla, claro. Porque si no el sistema neuro pues te hace, o sea, pues a lo mejor yo no sé qué harían conmigo, no, porque entonces no se llevaba tanto, no había tantos sinotrópicos ni tanta cosa, ¿no? Digo, de meterme medicación ahora mismo, ¿qué es lo que te harían? Te meterían en un coma barbitúrico. O sea, mi caso, por ejemplo, de la meningoencefalitis con esas convulsiones, me hubieran metido en un coma barbitúrico. ¿Qué es lo que te hacen, por ejemplo, en los pacientes que accidentes de coche o de lo que sea, de tráfico? Cuando hay un edema cerebral tan tremendo, les metes en coma barbitúrico. ¿Cómo vas a hacer en un coma barbitúrico? Vas a hacer un electro, por supuesto que está plano. También le levantas la mano y te aseguro que se va a caer y le vas a pellizcar y no va a tener ningún reflejo. Bueno, vamos, por Dios. Entonces ese es el problema que hay y esa es la confusión de mucha gente. Más gente que habla... o sea, oye, es que yo recuerdo mis tiempos cuando yo empecé en la coordinación, que yo tenía un anestesista que a los donantes, que estaban muertos, llegaba a quirófano y les anestesiaba. Pero bueno, que está muerto, si no, tú no le tendrías aquí. O sea, por eso te digo que hay mucho desconocimiento, mucho, y hace mucho daño, mucho daño. Es decir, la llamada muerte clínica, paro cardíaco y paro respiratorio, es una situación reversible en muchas ocasiones, así que efectivamente no es la muerte definitiva. Todas las definiciones de muerte incluyen la palabra irreversible, pero esa irreversibilidad nadie sabe exactamente dónde está. Depende de las condiciones del paciente, de la patología previa, de la propia tecnología médica disponible en ese momento, hasta de la temperatura. Está claro que legalmente hay que disponer de unos criterios clínicos objetivos para declarar una muerte legal, que se aproxime lo más posible a esa muerte irreversible. Y según nos explica Beatriz, el concepto actual de muerte cerebral parece que funciona ya muy bien. Así que es cierto que las personas que viven una ECM, por definición, no han muerto definitivamente, claro. Pero es que en realidad, como señala el cardiólogo holandés Pim van Lommel en su magnífico libro Consciencia más allá de la vida, la muerte clínica y la muerte definitiva son equivalentes cuando se trata de la consciencia. En ambos estados, el cerebro está funcionalmente no operativo para soportar los complejos procesos de la consciencia ya muy bien conocidos. Por tanto, y esto es lo importante, la consciencia lúcida durante una ECM no es fisiológica, es necesariamente de otro tipo. Beatriz,
además de haber vivido su propia experiencia, acompañó a su marido Jesús en su enfermedad hasta el final, y acompañándole, fue testigo de la extrema lucidez de las personas que están a punto de emprender su viaje. Lo de mi marido además son como dos experiencias separadas, juntas pero separadas en distintos momentos. Fue una de ellas fue que yo ya vi además que estaba muy mal y tal, y fue una experiencia que además se lo decía además a mi hermana, que era muy, se la recordaba con mi otra hermana. Entonces él dijo, en una de esas dijo, mírale que está ahí. Cuando estaba ella muy mal. Cuando estaba unas horas antes de morirse. ¿Estabas tú con él o yo estaba mi hermana y yo llegué y todavía le escuché. Y de primeras estaba mi hermana Raquel también, porque estaban las dos. Y entonces mi hermana María Ángeles, que es más así, le dijo, venga Jesús, pues no, que es la bata que está aquí colgada, ¿no? Y entonces yo creo que la salida de él, además que no podía ni hablar, el eres más tonta que todas las tontas o algo así, es como diciendo, parece mentira que tú, que hablas, que eres tan creyente y tal, te estoy diciendo que está ahí y que no me hagas ni caso, ¿no? No dijo quién era, quién veía él, ¿no? El Cristo de los Reales. ¿Lo dijo él? Sí. ¿En ese momento? Sí. Entonces, además mi hermana Raquel se acuerda perfectamente. Entonces, yo es cuando llegué y claro, eso ya fue después de morirse, ¿eh? Yo decía, dice, fíjate, dice que además tuvo la esta y que dijo que veía al Cristo de los Reales. No había... Y yo sí que me puse a buscar quién era el Cristo de los Reales. Entonces yo ahí sí que hice la esta del Cristo de los Reales, con que esto te estoy hablando del 5 de mayo, y la Semana Santa de ese año fue en abril, y a la vez su madre había tenido un ictus cerebral, y él además nos habían dicho, él estaba para un doble trasplante hepatorenal, pero entró en un fracaso de válvula mitral, que además estuvimos, el Jueves Santo estuvimos en la coronaria y el viernes nos fuimos, porque él era así también, nos fuimos a la procesión. Y es verdad que vimos al Cristo de los Alabarderos. Y a mí me llamó mucho la atención porque él me dijo, fíjate cómo me mira. Y entonces yo le dije, Jesús, pues claro que sí, como que tiene la cabeza hacia acá, pues claro que nos mira. Dice, bueno, yo sé lo que me digo. Y la cosa quedó así, entonces ya fue... ¿Eso fue como un mes antes o por ahí, no? Menos. Fue el 5, pues me parece que esa Navidad, bueno, pero sí, pudo ser el 10 o cosas así. Cayó muy tarde esa Semana Santa. Y entonces, justo lo mismo que ya después de decir lo del Cristo de los Reales, yo en ese momento no caí. Ahí, que además yo entraba para decirles que se fueran todos, porque me quedaba yo ya con él a dormir y porque le ponía la máquina y tal. Yo ya vi que a mí se me escapaba algo, porque yo la verdad que en todo Jesús se ponía malo y el que enseguida llamaba a esto, o sea, lo cazaba inmediatamente, tenía un ojo clínico increíble en eso. Y entonces yo esa noche, bueno, pues puse la máquina de la cicladora, que era la diálisis. Entonces hubo un detalle además, porque Jesús es que jamás, con lo mal que había estado, yo ya vi que no tenía ni control de esfínteres, que eso para mí ya fue, yo dije, Jesús se va, sabes que no. Y esa noche de madrugada, según estábamos con la ESA, él mismo pinzó la máquina de la diálisis y me dice, la máquina está pitando, no funciona. Entonces le dije, claro, ¿cómo va a funcionar, Jesús, si me la has pinzado tú? Dice, no, tú sabes a qué máquina me refiero yo. Y ya no funciona. Esto con una voz muy débil y muy tal, ¿no? Entonces yo dice, así que hazme el favor, quiere mucho a los niños, háblales mucho en presente de mí. Y te voy a pedir otro favor, sigue con mi hijo adoptivo, que era la revista de Ecorrenal, ¿no? Entonces le dije, mira, no, majo, bastante tengo yo ya, ¿eh? Tú te has metido y te metiste en este embrollo conmigo, así que venga, espabilate, que tienes que salir adelante y tal. Dice, no, esta vez ya es hasta aquí, me dijo él.
Y bueno, pues todavía fue por la mañana pronto, les dije yo a los médicos que yo había algo. Y esa noche además me dijo, digo, si estás muy bien y además los análisis les tienes muy bien, dice, no les hagas ni caso. Tendré los análisis cojonudos, pero me moriré. Y entonces cuando llegaron por la mañana, entonces les dije, mirar, yo a mí hay algo que se me escapa de Jesús, no está bien y creo que Beatriz parece mentira porque tú estás muy cansada, llevas todo, ¿qué tal? Pues, lo típico además, bueno, entre compañeros y amigos. Y yo dije, no, yo hay algo que no, que a mí se me escapa y es que no. Entonces ya cuando llegó mi hermana, pues a lo mejor a la hora de la comida, algo así, venga, vete un rato a descansar a casa, que estás muy cansada y otra vez hoy a las 8, otra vez aquí, toda la noche, mañana yo otra vez el trabajo y tal. Y bueno, me pusieron en la cabeza así que me vine. Sé que él preguntó un par de veces por mí, antes de... Pero yo curiosamente sí que tuve una premonición y yo llamé un momento antes de que él se parara. Entonces yo llamé, se puso mi hermano, se llamaba Jesús también, y entonces le dije, ¿cómo está Jesús? Porque lo diferenciaba. ¿Qué coñazo eres? ¿Quieres descansar? Porque tenía unas varices horribles. Que está bien, está tranquilo y está muy dormidito y tranquilo. Dormidito y tranquilo a los... Nada, a los 5 minutos. Análisis? Cojonudos. Tú, viéndolo todo así ahora con perspectiva y tú ves la experiencia que tienes y tal, tú eres una persona creyente. ¿Qué significado le das a esa experiencia? ¿A la mía dices? A la tuya, sí. Pues de que hay algo después de la vida. Y algo mejor que lo de aquí. Sí. Vamos, eso estoy segura.